¿Cuántos están cansados hoy? Cansados. Están como estresados, no sé, como que se sienten bien hoy. Hermanos, el sábado debe ser un día de regocijo. Que usted venga a la iglesia a mostrar las bondades que Dios ha hecho con usted durante la semana. Así que en esta mañana siéntase gozoso y contento porque Dios ha permitido que un día más estemos aquí. Para hoy, sábado 26, la lección lleva como título Las plagas. ¿Cómo se titula? ¿Puede bajarme un poquito el micrófono, por favor? Las plagas. Y el versículo para memorizar. ¿Quién se lo aprendió? Vamos a ver. Y tal como el Señor lo había dicho, vámonos. Sí. El corazón del faraón se endureció y no oír a los israelitas. Éxodo capítulo 9, versículo 35. Y tal como el Señor le había dicho a Moisés, el corazón de Faraón se endureció y Faraón no dejó ir a quién. En esta mañana vamos a estudiar algo interesante. Miren, cuando el pueblo de Dios se debía enfrentar a una guerra, Dios lo instruyó para que en primer lugar se parlamentara en condiciones de paz. Si no se conseguía llegar a un acuerdo, entonces debía pasarse a la acción. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 10 al 12. En este contexto, entonces, ese fue el trato, o así fue de la manera que Dios negoció con Egipto. Moisés, cuando llegó por primera vez a Egipto, llegó con las plagas, llegó amenazando, llegó con consecuencias. Llegó Moisés y le dijo al faraón: Dios necesita que tú dejes salir al pueblo para que el pueblo vaya a rendirte culto o a rendirle culto a Dios en el desierto. ¿Faltó el respeto Moisés a faraón? No. Ahora, cuando Moisés llega allí donde Tutmosis, que era el faraón de ese tiempo, que conocía a Moisés, ¿sí o no? Dicho sea de paso, el sábado pasado pudimos ver que Tutmosis y Moisés eran contemporáneos. Aparte de, a Moisés le tocaba ¿qué cosa? El trono. Como Moisés se va, entonces Tutmosis llega ¿a qué? A ser faraón. Ahora, Tutmosis pudiera pensar que Moisés llegó a reclamar su trono, pero Moisés llegó con una petición distinta. Y en el relato encontramos que el corazón de Faraón se endurecía cada vez más. En esta mañana vamos a estudiar algo importante y yo quiero que quede claro. La liberación del pueblo de Israel no era una lucha entre Moisés y Faraón. No era una lucha entre Moisés y los egipcios. La liberación de Israel era una lucha entre Dios y los dioses de Egipto. Y Dios entonces decide entrar al terreno egipcio. ¿Por qué el terreno egipcio? Porque ese país, en ese tiempo, era conocido por sus grandes actos de magia. Era el imperio, la nación más poderosa. Tenía los dioses más poderosos. Entonces, para Dios liberar a Israel, decide ganarle a Egipto en su propio terreno, demostrando su poderío por encima de los dioses que los egipcios adoraban. En esta mañana vamos a estudiar 5 puntos importantes. El primer subtítulo es el preludio, la introducción, cómo comienza todo. Lo primero es la lucha de serpientes. Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 12. Número 2, un corazón endurecido. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Las 3 plagas leves, 3 plagas graves y 3 plagas
devastadoras. Incluso con las plagas vemos que hubo un proceso, hubo una nivelación de dificultad, por así decirlo. Primero 3 plagas suaves, después 3 graves y después 3 plagas devastadoras. Y vamos a la primera parte de la lección, el preludio, lucha de la serpiente. ¿Dónde estábamos? Ahí estamos. En Éxodo capítulo 7, versículo 12, dice que cada uno de ellos arrojó su ¿qué? Al suelo, su vara. Cuando Moisés llegó allí, que intentó hacer un acto, un milagro, lanzó su vara y se transformó en ¿qué cosa? Ahora vemos que los magos de Faraón hicieron lo mismo, ¿sí o no? Lanzaron su vara y apareció ¿qué cosa? Serpiente. Ahora bien, hay una diferencia entre la serpiente de Moisés y la serpiente de los magos de Faraón. Y vamos a tocar este punto de manera interesante. Dios expresó que la liberación de Israel era una guerra que luchaba personalmente contra los dioses egipcios. Éxodo capítulo 12, versículo 12 y Números 33:4. Usted puede notar la cita. En su corona, el faraón, lo vemos aquí, lo pueden ver. En su corona, el faraón, aquí al frente, tenía una serpiente, un símbolo de serpiente en su corona que simbolizaba o representaba a la diosa Uabei. Ese era el nombre de la diosa. Lo que indica que cuando Moisés lanza la serpiente y los demás lanzan la vara, ahí está peleando el milagro de Dios con la diosa que ellos veneran. Al convertir la vara en serpiente, Dios estaba desafiando claramente ¿a quién? A la diosa, a los poderes malignos. Y allí entonces hay una lucha. Comienza la primera lucha. Y hay una pregunta aquí. Hay una serpiente, hay varias allí. Ahora, ¿sería capaz la diosa de proteger a Faraón luchando con la serpiente de él? Satanás imitó el milagro a través de los magos, Éxodo 7:11, pero Satanás no puede crear vida. Tiene que quedar eso claro. Sus serpientes, la de los magos, solo parecían serpientes. Solo parecían serpientes. Sin embargo, Dios se había creado una serpiente viva capaz de devorar las inanimadas. Lo que indica es que Satanás puede imitar lo que Dios hace. Satanás puede tratar de igualarse a lo que Dios hace para contrarrestar, pero solo Dios puede crear vida y la crea en abundancia. Y por eso la serpiente de Moisés devora tan fácilmente a las otras, porque la serpiente de Moisés era una serpiente que tenía vida, porque su vida venía de Cristo, quien es el dador de la vida. Dios mostró así que Él, no los dioses egipcios, es quien posee el poder y la autoridad de soberanos. ¿Cuántos lo creen así? Segunda parte de la lección. ¿Alguien tiene algo que agregar? Un corazón endurecido. Si no me equivoco, es la del lunes. El lunes, un corazón endurecido. Si no tiene nada que agregar, sigo, pero hablen. Cuando Dios da su vara, acuérdense, la serpiente de Moisés es una serpiente. Y la otra serpiente, la serpiente de Moisés se la tragó a todas. Que Dios había derrotado. Excelente. Un corazón endurecido. Éxodo capítulo 7, versículo 13.
Y el corazón de Faraón, ¿qué hizo, hermanos? Y no los escuchó, como quien lo había dicho, como Jehová lo había dicho. Es algo interesante aquí este texto, porque en el libro de Éxodo se dice 9 veces que Dios endureció el corazón de Faraón. 9 veces se menciona eso. Ahora, otras 9 veces más se menciona que el Faraón mismo endureció su corazón. ¿Usted cree que eso es casualidad? Aparentemente hay un empate. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Tras las 5 primeras plagas, se dice explícitamente que Faraón endureció ¿qué cosa? Su corazón. Es decir, Faraón se negó a responder positivamente al llamado del Espíritu Santo que le impulsaba a dejar ir libre a Israel. Cuando Faraón vio las plagas, dice que él mismo comenzó a responder de manera negativa con respecto a la liberación de Israel. Tras la 6ª plaga, entonces, Dios endurece el corazón. Éxodo 9:12. Faraón aparentemente había pasado la barrera del arrepentimiento. Porque cuando el relato dice Dios endureció el corazón, muchos podrán pensar que Faraón sí quería hacerlo, pero que Dios se lo impidió. Muchos podrán decir que no, fue Dios que permitió que Faraón no dejara ir al pueblo. Porque la Biblia dice que Dios endureció su corazón. Pero Dios, Janet, Yo entiendo que relacionando lo que dice ahí prácticamente con nosotros mismos, yo entiendo que Dios nos llama y lo habla de muchas maneras. Y cuando nosotros le usamos el llamado de Dios, entonces ya Dios también llega un momento que Dios también llegará a endurecer su corazón, porque ya nosotros tenemos le hemos desobedecido demasiado. Rocha. También el faraón analizó si iba a entregar a Moisés. O sea que la economía, la mano de obra, el trabajo de él era barata, era muy barata. Entonces, también analizó la economía, que podía caer, que era un pueblo muy crecido, por la mano barata, y trabajaba en la israelita. Entonces hay que ver también cómo está la realidad también eso. Decir que va a que Moisés iba allá, y dice que sí, con la plaga, pero acuérdate que también analizaba la economía de su país. Y no solamente la economía, porque recordemos que los israelitas eran esclavos allí. Y todo lo que se hacía en Egipto, era ellos que lo hacían allí. Entonces, el temor de Faraón, aparte de su economía, era que el pueblo de Israel, luego de que se vaya de Egipto, se rebelara en su contra. Porque la opresión de Israel comienza cuando el pueblo está creciendo mucho y el faraón dice, vamos a subyugarlos, vamos a esclavizarlos, no siendo que ellos crezcan a tal punto que entonces se vuelvan contra nosotros. Dios, como lo sabe todo, conocía que ya Faraón no se iba a arrepentir. Y como Dios sabía que no se iba a arrepentir, entonces el texto dice, y Dios endureció, ¿qué cosa? Si vemos que toda la pieza va encajando, porque mira que él decidió plantar el pueblo mucho antes de Moisés aparecer aquí. Y mira que él empezó con la partera, diciendo que más de todo niño varón. Y anda no venía con una matata llena. Sí, ya estaba en una planta. Sin embargo, hermanos, aunque Faraón había pasado la barrera del arrepentimiento, en la 7ª plaga, Dios le da otra oportunidad. Para que usted vea hasta dónde llega el amor de Dios. Dios intenta salvar al ser humano. El ser humano se aleja de Dios. El ser humano endurece su corazón.
el ser humano se aparta de Dios. Aunque Dios no ve arrepentimiento en él, Dios vuelve y le da ¿qué cosa? Otra oportunidad. Ahora, cuando Dios le da la otra oportunidad a Faraón en la séptima plaga, dice que Faraón volvió a endurecer su corazón. Éxodo capítulo 9, versículos 34 y 35. Y el relato de Faraón se parece un poco a nosotros, porque somos duros de corazón, ¿sí o no? Dios intenta con nosotros, Dios lucha con nosotros, Dios pelea con nosotros para nuestra conveniencia, para nuestra salvación, y nosotros con el corazón duro como una piedra. Miren la imagen ahí. Un corazón de piedra, un corazón de carne. A partir de entonces, voy para allá, Rocha. Su destino estaba fijado. Dios había endurecido el corazón de Faraón porque éste había decidido firmemente que no quería arrepentirse. Rocha. Dice que el faraón declaró a Moisés y a Aarón eran impostores. Acuérdate que no podían hacer más que sus magos. Oye, que no puede hacer más que sus magos. Ya el Satanás lo tenía bien preparado a Faraón. Porque desde chiquito él tenía como también como que envidiaba a Moisés. Desde chiquito. Enfrentarse con Moisés ahora, diciendo el faraón y Moisés, un siervo de Dios. Hay que ver la situación que tuvo creció él en aquel tiempo. Dale la siguiente. Esa cita la vamos a pasar, la vamos a mencionar al final con otra. Las plagas. Pasamos a la tercera parte de la lección. Las plagas. Vamos a analizar las plagas una por una. ¿Cuál fue la primera plaga? ¿Quién la recuerda? Primera plaga, mentalmente. ¿Quién la recuerda? Convertir el río en qué cosa? Cuando el agua se convirtió En sangre. ¿Qué río fue? El río Nilo. Ahora, miren, algo interesante aquí. El dios del Nilo se llamaba Hapi. ¿Cómo se llamaba? Hapi. Hapi. Éxodo 17, Éxodo 7, 17 dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Dios, que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. He aquí, dice Jehová, yo voy a golpear con la vara a Hapi, a su Dios, y su Dios será herido y se convertirá en sangre. El río Nilo, hermanos, era más que un río. El río Nilo le daba vida a Egipto completo. Acuérdate que él esperó que el faraón vaya a arriba, porque va por la mañana. Sí. Y el río completo estaba lleno de sangre. El río Nilo, con sus crecidas aguas, daba vida a Egipto. Y por eso ellos adoraban allí al famoso Hapi. Pero Dios no le dio Hapi, Dios le dio sangre. De todo. Ahora hay una pregunta interesante. ¿El río le daba vida a Egipto, sí o no? ¿Quién creó ese río? Por ende, aunque ese río ellos lo adoraban como Hapi, el dios del río Nilo, los magos simularon la conversión del agua, pero no pudieron revertirla. Los magos intentaron hacer algo, pero no pudieron, porque el creador del universo es que tiene control de todo. La lucha no era de Moisés con Faraón, la lucha siempre ha sido de Dios contra Satanás. La lucha no es tuya contra Satanás, la lucha es de Dios contra Satanás. Nuris. Esa fue una lucha fuerte, espiritual, entre Dios y el faraón. Amén, así es. Entre nosotros se
Claro que sí. Hasta en nuestra familia. Nosotros espiritualmente queremos que nuestra familia se salve. Pero ¿qué pasa? Ellos se niegan. Se niegan. Entonces, eso fue lo que pasó con Dios y el faraón. Entonces, Dios le decía, ¿verdad?, que soltara a su pueblo. Y el faraón no obedecía porque su corazón era malo. Hermano, la lucha que usted está librando, David González, para seguir. Sí. Que ese río crecía una vez al año. Sí. Cuando crecía, bañaba todo el valle, ahí era la agricultura. La agricultura crecía una vez al año. Excelente, David. Segunda plaga. Los peces se convirtieron en sangre también. No, hermano, es que no había vida. No había vida. Ay, no había vida. Todo murió, no había vida en el agua. El agua era sangre. Segunda plaga. La segunda plaga y la primera fueron plagas leves. Pero ya vemos que Dios derrotó a la primera diosa, que era ¿cuál? La serpiente. La segunda o el segundo dios, ¿cuál era? Happy, el río. El tercer dios. Ustedes ven esa imagen que está ahí. La imagen con el bastón. Ustedes han visto esculturas egipcias como con cara de rana. Ese dios se llamaba Eket. 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 El dios de las ranas. Los egipcios adoraban todo. La diosa de la serpiente, Hapi el del leonilo, y ahora las ranas. Éxodo 8:5. Y Jehová dijo a Moisés: di Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre el río, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Nuevamente, hermanos, los magos intentaron buscar a su Dios. Los magos intentaron revertir la plaga de las ranas, pero su Dios no dio respuesta, porque el único Dios soberano es Jehová de los ejércitos. Dios entra al terreno de los egipcios para demostrarle a ellos que el poderío y la soberanía es de Jehová. Tercera plaga leve. Los piojos. Y no los piojos que le dan a la gente en la cabeza ahora. No esos piojitos que lo buscan y que lo matan. No. No son esos piojitos, hermano. La tercera. Tercera. No. Plagas y dioses. Van 4 dioses y 3 plagas. La serpiente no fue plaga. La serpiente no fue plaga. Fue una lucha entre Dios y la diosa de la serpiente. El río Nilo, primera plaga. Rana, segunda plaga. Tercera plaga, plagas, los piojos. 3 plagas leves. Sangre, ranas, piojos. Fueron las 3 plagas leves. El dios de la tierra se llamaba Geb. Geb. Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. ¿Qué se golpeó? ¿A qué Dios vamos a atacar ahora? Al de la tierra. Al Dios de la tierra. Porque Moisés golpeaba donde estaba el supuesto Dios. Donde estaba el Dios que Egipto adoraba, ahí golpeaba a Moisés. Porque Dios directamente está golpeando a Satanás. Dios directamente le está dando al enemigo. Es Dios directamente luchando por su pueblo. Crear vida del polvo de la tierra. Ya no quedaron dudas. ¿Quién creó al hombre? ¿Cómo lo creó? ¿Del polvo de qué? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién tiene poder en la tierra? Y Dios le dice a Moisés: golpea qué cosa. No importa el Dios que tú adores en la tierra, el Dios de la tierra soy yo. Eso es lo que está diciendo Jehová. Yo fui quien creó. Ya no quedaron dudas del origen de las plagas. Dedo de Dios es este,
Éxodo 8:19. Y los magos callaron al fin. Intentaron. Pero ¿quién es que puede con el poder de Dios? Dedo de Dios. Reconocieron que era Dios. Pero aunque reconocieron, hermanos, cuarta plaga, se comienza a complicar el asunto. Plagas graves. Cuarta plaga, las moscas. Bueno, ¿cuánto le gustan las moscas? Ahora imagínense usted que esta iglesia está llena de moscas. Y que usted tenga que salir corriendo. Y usted comiendo y un mosquerillo. Y usted donde quiera que vaya un mosquerillo. Éxodo 8:24. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. La diosa de las marismas se llamaba Huachit. Ellos adoraban a esta diosa. Pero por primera vez, en Éxodo 8:20 al 32, se registra que los israelitas fueron protegidos de la plaga. En las primeras 3 plagas, directa o indirectamente, los israelitas estaban envueltos. Pero a partir de las plagas, cuando se comenzaron a agravar, dice que a partir de la 4ª plaga, Dios comenzó a proteger a los israelitas. Y Faraón entonces comienza a negociar. Dile al Señor que se lleve esto de aquí. Y yo voy a sacar al pueblo, yo lo voy a dejar ir. Y cuando la plaga se fue, ¿cumplió Faraón? Se olvidó Faraón. Y eso nos lleva entonces a la 5ª plaga. La muerte del ganado. Hermano, es una plaga grave. Una plaga grave. Porque en Egipto se comía carne. En Egipto a cada uno de esos dioses se le sacrificaba becerro. Y luego de sacrificarlo, lo cocinaban y lo consumían. Ahora, Éxodo 9:3 dice: he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Algunos dirán: ay, qué Dios más injusto. ¿Qué tiene que ver el ganado con esto? ¿Qué tienen que ver los animales con esto? El problema es que Dios está dando a entender que Él, como creador de todas las cosas, Él es el único Dios. Y los egipcios adoraban todo tipo de dioses. Y ahora nos encontramos con Nun, que ese para ellos era el Dios creador. Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 7 dice: muchos dioses tenían cabeza de animal. Por tanto, esta plaga humillaba a la mayor parte de ellos. La mayoría de los dioses en Egipto tenían cabeza de animal. Y al Dios permitir tocar el ganado y que el ganado muriera, estaba humillando a la mayoría de los dioses que había en Egipto. 6ª plaga, úlceras. Y allí está Dios peleando con Semet, el Dios de la curación egipcia. Dios de la curación. Éxodo 9, 8 al 12. Ni siquiera los magos podían sanarse a sí mismos. Faraón no tenía dudas sobre el origen de las plagas, pero él había decidido negarse a doblegarse ante Dios, y Dios permitió que cosechase el fruto de su rebeldía. Y hoy en día mucha gente está cosechando el fruto de su rebeldía, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia muchos están cosechando el fruto de su rebeldía ante Dios. Y ahí terminamos, hermano, 2 secciones de plaga. Plaga leve. La más sencilla, número 1, ¿cuál fue? Sangre en el río. Número 2,
La rana. Número 3. Piojo. Número 4. La primera grave, las moscas. Número 5. La muerte de los animales. Número 6. La úlcera. Y ahora vamos caminando para la séptima. El granizo, hermanos. Ahí entramos a la sección de plagas devastadoras. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó la tierra. Y aquí tenemos a dos dioses de rodillas, no un solo. Tenemos dos dioses de rodillas. El primero es Nut. Mírenlo aquí. Este que está aquí, Nut, que era la diosa del cielo. Y este Set, que era el dios de las tormentas. Se puso a prueba la fe de los egipcios. El que creyó salvó la vida de sus siervos y de su ganado. Porque ya en el capítulo 9, ya hasta esta altura de las plagas, había egipcios que estaban creyendo. Y como creían, algunos comenzaron a escuchar a Moisés y a hacer lo que Moisés decía. Hubo un grupo de egipcios que creyó. Y aquel que creyó, entonces salvó su ganado, salvó a su siervo y salvó su casa. Lo que indica, hermanos, que desde el Antiguo Testamento, aunque usted no pertenezca a Israel, si cree en Dios, puede obtener la salvación. Porque los egipcios que creyeron preservaron la vida de su ganado. Faraón no creyó. Y aunque confesó haber pecado, su confesión no fue sincera. Éxodo 9, 27 y 30. Nos quedan dos plagas. Octava plaga devastadora, hermano, la langosta. La langosta. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langostas. Éxodo 10:4. Y aquí estamos atacando directamente a Neper, que era el dios del grano. Con Egipto devastado, los egipcios mismos suplicaron a Faraón que dejaran ir a Israel. Los egipcios clamaban y decían: Faraón, saque esa gente de aquí. Déjalo ir, Faraón. Faraón, no aguantamos más. Llévate a esa gente de aquí. Pero Faraón endureció su corazón. Novena plaga, hermanos. Las tinieblas. ¿Cuál es la novena plaga? Las tinieblas. Y allí comienza la lucha con el dios Ra, que es el dios del sol. La vida en Egipto quedó paralizada durante 3 días, excepto en Gosén. Dios concedió un tiempo de reflexión que Faraón no aprovechó debidamente. Cada uno de los dioses egipcios fue puesto de rodillas por el poder de Dios. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. La tiniebla era tan densa, hermanos, que usted iba caminando y usted podía sentirla. No sé cuántos en el campo la neblina ha estado tan fuerte que usted como que la siente. Una neblina densa. La tiniebla era tan fuerte que la gente iba caminando de noche y se sentía que había una sombra. Pero Dios le dio la oportunidad a Faraón. Y otra vez más, Faraón la desaprovechó. Vamos a hacer un recuento rapidito de lo que estudiamos. Dale para atrás, Hillary, completo. A ver si logramos abarcar las plagas. Desde la primera plaga, cuarta plaga, tercera plaga, segunda, primera plaga. La primera plaga, Dios atacó directamente a Hapi, el dios del río Nilo, demostrando que Dios fue quien creó las fuentes de las aguas. Y Dios como creador tiene poder sobre su creación.
Segunda plaga. Dios atacó a Eket, el dios de las ranas. Los magos intentaron revertir, pero no pudieron, porque Dios es todopoderoso. Tercera plaga. Plaga de los piojos. Ahí Dios trabajó con Geb, Dios de la tierra, donde Dios en Génesis 1:24 dice, hagamos al hombre ¿de dónde? De la tierra. Dios es el creador de la tierra y es el soberano de la misma. Siguiente plaga. Ya salimos de las plagas leves. Ahora comenzamos las plagas graves. Siguiente plaga. Las moscas. Ahí Dios peleó directamente con Huachip. Y allí, a partir de la cuarta plaga, entonces los israelitas comenzaron a ser protegidos por Dios. Porque Dios ha prometido que aunque estemos en la tribulación, Dios estará con nosotros. Y por eso es que nosotros creemos que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero en medio de la gran tribulación, Dios estará con su pueblo. Dios nos sacó a Egipto y después mandó las plagas. Dios mandó las plagas y después sacó a Egipto. Dios mandará la gran tribulación y luego su iglesia será salva y será sacada de aquí para vivir con Cristo por la eternidad. Quinta plaga. La muerte del ganado. Ahí peleamos ¿con quién? Con Nun, que era el Dios creador de los egipcios. ¿Y quién es el creador del universo? Siguiente, la otra plaga. Ahí con quién nos fuimos, con Setme, que era la diosa de la curación. Ellos intentaron curar su úlcera, pero nadie podía curar la úlcera, porque el médico de los médicos es Cristo Jesús. El médico por excelencia es Dios. Él puede curar las enfermedades. A eso vino Cristo, a curar la enfermedad de pecado. Pero si fuera de Cristo, tú buscas curación, tú buscas sanidad, no la vas a encontrar. Siguiente plaga. Séptima, granizo. Ahí atacamos a dos dioses. Estaba ahí Nut, la diosa del cielo, y Set, el dios de la tormenta. Y la novena plaga, o la octava plaga, la langosta. Atacamos a Neper, el dios del grano. Y por último, la última plaga que vamos a tocar en esta mañana, las tinieblas. Atacando directamente a Rab, el dios del sol. Quiero finalizar con una cita de Elena Hammond de White, que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 233, que dice lo siguiente: antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si el rey quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que su orgullo o hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Creador del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración a Dios. Dios prometió sacar a Israel con mano fuerte y brazo extendido, y así Dios lo hizo. Y así Dios ha dicho que te va a librar de lo que estás luchando. La lucha no es tuya contra el mundo, ni tuya contra Satanás. La lucha es de Cristo contra Satanás. Y como Cristo venció, tú puedes vencer si te agarras de Cristo. Hermanos, ¿está clara la lección de escuela sabática? Que Dios les bendiga grandemente.